de la justicia. Si bien el auxiliar de la justicia es útil, el promotor, que ayuda en el proceso, obviamente eso no se puede negar, acá el deudor pues tendrá que tener su asesor, pero no tiene que contar con doble inversión, que es el promotor y el asesor. Aquí va a contar con un asesor que lo ayude a negociar, que lo lleve a entenderse con los acreedores de manera clara y objetiva. Entonces, es un proceso que trae economía, tanto pecuniariamente como en términos. El acuerdo se hace, al mes siguiente se lleva al juez, el juez cita a la audiencia y en 2 o 3 meses puede tener un acuerdo en firme. Entonces, este acuerdo puede cambiar toda la posición financiera y económica del empresario hacia futuro. Entonces, es un llamado a explorar en este tipo de mecanismo no tradicional, nuevo, que impone la Ley 1116 y que ha dado bastantes buenos resultados en los empresarios que se han acogido a estos mecanismos. Igualmente, en ambos procesos de reorganización y en el de validación de un acuerdo privado, se hacen acuerdos que una vez aprobados por el juez, estos acuerdos van a tener efectos colectivos totales, para que este acuerdo tenga una ejecución en el tiempo, de tal manera que lleve a recuperarse el empresario. Pero todo tiene una válvula de escape. Si este empresario no logra el acuerdo o no lo logra cumplir, pues hay válvulas de escape. El empresario no puede quedarse allí. La ley lo llama a que se ubique en el sitio que le corresponde. Cuando ya el empresario entra en las causas que les mencionó el doctor Palma o cualquier otra circunstancia o factores que no le permiten seguir en el mercado funcionando por múltiples situaciones y circunstancias, pues la válvula de escape que la ley impone aquí es la liquidación de sus cosas, la liquidación del empresario. Este es un mecanismo que tampoco el empresariado debe salir a correr y huirle a este tipo de proceso, porque este proceso le va a decidir su situación en un momento determinado, lo va a sacar de un problema que a las luces lo está llevando a una crisis superior, y esa crisis superior, el único mecanismo que lo puede salvaguardar, pues es la liquidación, una liquidación ordenada, una liquidación frente al juez, una liquidación frente al Estado, con un liquidador profesional, con un liquidador preparado, controlado por el juez, controlado por la ley. Luego, la liquidación no es la muerte realmente del empresario, al contrario. En la persona natural, por ejemplo, la liquidación es el descanso total, es el renacer a la vida económica. Hoy por hoy, la ley 1116 y la ley 1564, que regulan los mecanismos de la persona natural comerciante y no comerciante, establecen el descargue de las obligaciones. ¿Qué significa eso? Que terminado el proceso, entregados sus bienes, las obligaciones que no queden cubiertas por esos bienes, que no queden pagas, canceladas, liquidadas, esas acreencias hacen tránsito a una obligación natural, es decir, hacen tránsito a una obligación que jamás el acreedor podrá volver a cobrar, porque la ley lo estipuló así. O sea, es un descanso económico y un nacimiento de nuevo de ese ser, persona natural, comerciante o no comerciante, para poder volver a tener relaciones de manera frentera y de manera no soterrada, como se venía haciendo hasta antes de entrar en vigencia estas normas, que hacen que el deudor se descargue las obligaciones. Sí, queda sin nada, queda únicamente con sus bienes necesarios para sobrevivir, pero puede volver a realizar operaciones, puede volver a realizar todo lo necesario para salir adelante, para volver a tener negocios, para volver a contratar. Entonces, este es un mecanismo que la ley estableció, novedoso, que no hace que esto se vuelva reiterativo, obviamente. Una persona que se acoge a este mecanismo de descargue de obligaciones, es decir, que limpia todo su pasado económico, solamente podrá volverlo a hacer si lo utilizó ya una vez 10 años después. Esto no se puede continuamente, cada vez que se endeude, volver a hacerlo, a descargarse, volver a hacerlo, a descargarse, no. La ley aquí en Colombia lo controla con un término de 10 años, en donde ese personaje, esa persona, no puede volver a acceder, no puede volver a acceder. Pero sí es una cosa importante para efectos
de evitar que el empresario haga empresa a través de otras personas, que el empresario vuelva a renacer en la vida económica, de tal manera que pueda constituir su empresa y salir adelante de nuevo en los negocios. Para mencionarles adicionalmente e ilustrar, los jueces competentes para conocer de estos procesos, como ya tal vez lo mencioné, son la Superintendencia de Sociedades en funciones jurisdiccionales y el juez civil de circuito. Cada uno tiene asignadas unas competencias especiales para conocer de estos procesos. ¿Qué conoce la Superintendencia de Sociedades? La Superintendencia de Sociedades conoce de todo lo especializado en el tema societario, como son las sociedades mercantiles, las sociedades civiles, las empresas unipersonales, las sociedades que son sucursales de sociedades extranjeras, las personas naturales no comerciantes también son de conocimiento de la Super a prevención, y el juez civil de circuito va a conocer de estos procesos de liquidación y de reorganización en todas las personas diferentes a lo que conoce las supersociedades, como lo son corporaciones, como lo son las asociaciones, fundaciones, universidades privadas, persona natural no comerciante, obviamente. Y vale la pena aquí hacer mención también de la persona natural no comerciante, que el Código General de Proceso reguló lo atinente a ellos. Su proceso va a ser conocido por los notarios y por los centros de conciliación autorizados para conocer de este tipo de procesos en Colombia. Ellos van a ser los organismos que se encargan del procedimiento de la persona natural no comerciante. ¿Qué se hace necesario que un empresario tenga que hacer para poder acceder a un mecanismo? Llámese recuperación o llámese liquidación. Lo más importante, y lo que siempre ha sido un supuesto irremediable, la imposibilidad de pagar sus créditos, la cesación de pagos, la incapacidad de pago inminente. Eso es lo que tiene que darse. Y este es un hecho, eso no puede ser un acto. O sea, el personaje, la empresa, que llegue a tener dificultades, esas dificultades tienen que darse espontáneamente, no pueden ser provocadas. Si el empresario provoca una situación de incapacidad de pago o provoca una cesación de pagos, está ya en el fraude, está en la raya del derecho penal, porque esto tiene que suceder. Usted no puede dejar de pagar para poder beneficiarse de un mecanismo. Usted no puede inundar o incendiar su empresa para poder acogerse a un mecanismo. Es decir, esa cesación de pagos tiene que darse en el transcurso de sus negocios, tiene que darse en el desarrollo de su operación. No puede provocarse, repito, en los pocos casos que se han detectado, pues esto ha tenido que comunicarse a través de denuncias penales a los estrados respectivos, porque esta es una situación que debe cumplirse. Así como es un supuesto el que se presente la cesación de pagos o la imposibilidad de pagar los créditos, también es cierto que la reorganización y la liquidación están antecedidas de una muy buena información, como lo mencionaba al comienzo. Por eso la ley es exigente en los requisitos que tienen que cumplir los empresarios para acceder a estos mecanismos. Como lo pueden ver en la filmina, esto está acompañado de todo lo que refleja la documentación del empresario. Tenemos estados financieros de varios años atrás y el reciente, se tiene también un estado de inventarios y discriminación de cada cuenta a nivel de tal forma que se conozca a quién o qué es el activo o a quién y a quién se le debe. Las causas que originaron la crisis, que ya eso en la charla anterior se hizo bastante ilustración. Todas esas causas se ven. Vale la pena adicionar un poco allí a lo que decía el doctor Palma frente a las causas de la crisis. Si nosotros damos lectura, esto para que lo tomemos como experiencia, si nosotros damos lectura en las peticiones a las causas que
suscriben los empresarios que aspiran a la reorganización o a la liquidación, siempre esas causas están de manos de otros menos del empresario. Si ustedes repasan las demandas y los escritos de petición de estas solicitudes de los procesos, siempre allí se escribe: el administrador anterior desfalcó la empresa, el dólar bajó, todo tuvo la culpa menos el que actualmente está administrando. Las causas de las crisis, desde ese punto de vista, pues nos van a despistar a todos. Van a despistar primero a la negociación, porque cuando se va a hacer el acuerdo no se van a corregir realmente las causas, sino se van a hacer es una compra de tiempo, una refinanciación, pero no se van a atacar las causas, porque no son confesadas de manera exacta por el deudor. Entonces yo invito a los deudores que soliciten estos procesos, que se mencionen allí las causas para que estadísticamente se tengan realmente y se ataque la economía por donde debe ser, y para que en el acuerdo particular se tengan en cuenta las causas para poder remediar realmente el camino de la empresa. Entonces es importante esa memoria explicativa de las causas, que sea certera, que sea verdadera, que sea fiel a lo que ha sucedido en la compañía. Acompañado de todo este tipo de cosas que son el pasado, o sea, la memoria, los estados financieros, el inventario, pues tiene que estar acompañado de todo lo que a futuro se espera: un flujo de caja en donde se proyecte qué se va a hacer, un plan de negocios en donde esté soportado el empresario. El plan de negocios no es otra cosa que contarle al juez, que contarle a los acreedores en esos documentos qué va a hacer la empresa, qué es lo que va a hacer con la empresa, qué planes tiene, para dónde va, el diagnóstico de la empresa. Eso es lo que se busca, es muy importante. Hoy por hoy los jueces están exigiendo el plan de negocios y se están fijando en que el empresario tenga un plan de negocios que le permita reorganizarse de tal manera que pueda entrar al proceso y no deba irse al camino de la liquidación. Y obviamente, nada más ni nada menos que todo lo que tiene que ver con los derechos de voto y la calificación y graduación de créditos, que no es otra cosa que establecer el estado de los créditos. ¿A qué clase pertenece el crédito? Si es un crédito laboral, si es un crédito fiscal, si es un crédito garantizado, si es un proveedor necesario, etcétera. Todo esto tiene que clasificarse conforme lo exige la ley. Entonces, indiscutiblemente, estos procesos conllevan una cantidad de información y una cantidad de cumplimiento de la ley que dentro de la empresa o debe existir una persona que sepa del tema, o tienen que asegurarse que esas demandas y que esas solicitudes estén acompañadas realmente por personas que los lleven y los encaminen hacia lo que se quiere, unos asesores efectivos para evitar que esas demandas sean rechazadas o sean inadmitidas y se dilate la posibilidad de entrar a un proceso de estos. Esto no es caprichoso, esta información no se hace por llenar estantes, sino esta información se hace necesaria por lo que las necesidades del negocio en el momento concursal respectivo lo exigen. Los acreedores son quienes se alimentan de toda esta información. Cualquier situación que se presente dentro de un proceso de estos va a ser solucionado obviamente por el juez de conocimiento. Los procesos tienen dos etapas importantes en donde puede haber controversias, que es el juzgamiento de los créditos, o sea, en donde el acreedor puede hacerse parte y mencionar que ha sido mal calificado, o sea, que no ha sido tenido en cuenta como es, y a su vez el deudor poderse descargar y mantenerse en la posición que inicialmente ha tomado, o el promotor o el liquidador, para efectos de que el juez decida quién tiene la razón. Eso lo hace el juez. Si hay controversia, si no se menciona ninguna controversia, pues hay una aceptación tácita que la ley la toma como definitiva frente a la relación de acreencias que se ha construido para tomar decisiones en el acuerdo. Toda esta calificación y graduación de créditos y derechos de voto no son otra cosa que diligencias útiles y necesarias para tomar la decisión en el acuerdo una vez se tenga en firme estas diligencias, porque son necesarias para tomar las decisiones, como lo dije, en un momento adecuado. Antes de terminar, es importante mencionarles que en un proceso de reorganización, cuando el proceso se ha llevado adecuadamente y se han pagado las acreencias, pues el juez tiene la obligación de declarar el cumplimiento.
Este cumplimiento conlleva a que el deudor todo lo que pactó lo cumplió, de tal forma que sale de la situación procesal concursal de reorganización a la vida, digámoslo así, normal de sus negocios, sin tener que contar con un pasado que le antecedió en la historia de sus negocios que estuvo en un proceso concursal. Es decir, el certificado de Cámara de Comercio se limpia y queda el empresario, pues, como inicialmente estaba, sin que haya ninguna anotación en este sentido. A aquellos empresarios que les afecta en sus negocios el estar involucrados en un proceso, pues va a ser beneficioso en la medida que cumplió con todo lo pactado en el acuerdo. Igualmente, también puede suceder que el empresario no cumpla el acuerdo, caso en el cual su paso seguido es la liquidación judicial, en donde se reiniciará un proceso y allí tendrá que entregar sus bienes para que se paguen las acreencias. Esta liquidación judicial que se da porque el deudor lo pide o porque fracasa o porque no cumple un acuerdo de reorganización, tiene unos efectos también, pero los efectos en la liquidación son totalmente diferentes a los de la reorganización. Estos efectos conllevan, al contrario, la paralización de la compañía obligadamente. Allí el empresario una vez, o la persona natural, una vez es admitida a un proceso de liquidación porque no cumplió una reorganización o porque él voluntariamente lo quiso y lo solicitó, trae como efectos importantes la terminación de todos los contratos. Significa que todos aquellos contratos, incluyendo los laborales, se dan por terminados. Es una justa causa para terminar los contratos, trayendo como consecuencia adicional sí la indemnización en los contratos laborales, pero indemnización que se pagará una vez los bienes sean vendidos o una vez los bienes sean adjudicados. De tal manera que de manera justificada estos trabajadores no van a poder seguir trabajando allí y salen a buscar nuevas fuentes de trabajo y lo que quedó pendiente en esta empresa, pues les será retornado, vuelvo y repito, cuando se realicen los bienes del deudor. Antiguamente estos procesos de liquidación no traían esa característica, sino que el trabajador seguía vinculado hasta el último día en que la empresa pagaba, de tal manera que todos los emolumentos laborales seguían gestionándose, seguían dándose, marcando allí, como se dice vulgarmente, un taxímetro, acabando con el patrimonio del empresario. Hoy eso para en el momento mismo de la apertura. Como efecto importante, adicional a eso, pues los demás contratos también, los contratos de arriendo, contratos de suministro, contratos de fiducia, todo este tipo de contratos se dan por terminados para que pueda haber un foro tranquilo para venta de bienes y entrega de los mismos. Al igual que en la reorganización, obviamente los ejecutivos, procesos ejecutivos y los demás procesos de cobro van a hacerse parte del proceso para que esas acreencias, igual que todas, sean atendidas allí en el proceso de liquidación. Este proceso de liquidación, entonces, tiene dos fases importantes. La primera es la fase de la documentación, en donde el liquidador, como auxiliar de la justicia profesional, prepara todo lo atinente a un inventario de bienes debidamente evaluado y a una calificación y graduación y derechos de voto con base en los créditos que se han presentado. Con base en esos documentos, el liquidador hace esas dos etapas de conocer qué tiene la empresa, cuánto vale y a quién se le debe. Con base en esos dos elementos importantes y diligencias que hace el liquidador, sobreviene la etapa de venta, caso en el cual eso inventariado, eso valorado se va a vender para atender estas acreencias hasta donde alcance. De tal forma que estas acreencias y todo este tipo de créditos se van a atender en el orden que la ley establece, que ya sabemos que primero va lo laboral, que luego lo fiscal, luego los créditos garantizados y posteriormente los créditos no garantizados. De esa manera se van a adjudicar esos bienes o a vender para pagar los créditos. Como fin de la charla, y dándole importancia al principio de la información, que vuelvo y repito, es lo más importante que tiene este proceso moderno en Colombia, tanto de la persona natural no comerciante, de la persona natural comerciante y del empresariado colombiano, son las conclusiones sobre la utilidad de la información.
Entonces, aquí tenemos varias conclusiones como son que los procesos de insolvencia parten de la información contable, a diferencia de los anteriores que eran netamente procesales. Aquí no. Aquí, si bien hay efectos procesales, esos efectos procesales están ligados con la información. Están ligados con la información. Se refleja la verdadera situación contable y financiera estadísticamente y las predicciones. Como lo decía, toda esta información va a ser básica para la reorganización, porque de allí se parte. Si no hay pasado, no hay forma de proyectarse. Lo mismo en la liquidación. Si el liquidador no encuentra un pasado, pues van a quedar bienes seguramente refundidos en el ámbito geográfico, que podrán aparecer o no aparecer jamás. Van a haber acreedores inatendidos. Entonces, fíjense la información, lo importante que es. Se garantiza un adecuado cálculo de los derechos de voto y calificación y créditos. Obvio, porque la información es la base para construir a quién se le debe y qué poder tiene en el proceso. Se evita la dilación del proceso al no existir litigiosidad. Cuando hay información adecuada, no va a haber controversia, no va a haber litigio, no va a haber objeciones, no va a haber observaciones ni impugnaciones de ninguna índole. De manera que el proceso fluye rápidamente para conseguirse el objetivo, la reorganización o la liquidación. Se imprime confianza, sobre todo en la organización entre los acreedores y el deudor. Claro, el acreedor va a estar soportado, va a estar documentado para tomar una decisión adecuada. Se hace honor a la eficiencia y a la gobernabilidad económica. El representante legal o el liquidador, depende del proceso, pues van a tener una forma de gobernar el proceso adecuada, de manera que lo lleve al objetivo rápidamente, sin afugias, sin problemas y sin controversia. Permite la toma inmediata de decisiones en beneficio de la empresa y acreedores. Claro, la contabilidad, como le decía el doctor Palma en su conferencia, hace parte de la toma de decisiones, de allí. Y la nueva contabilidad basada en las NIF, todo lo que va a revolucionar el sistema contable colombiano, pues todo esto va a ser basado en revelaciones, de tal manera que el contador no va a poder actuar solo llevando allí unas cuentas T y unos libros, sino que tiene que siempre estar documentado en las decisiones del gerente, porque cualquier cuenta tiene que estar revelada, qué es, de dónde nació, para qué se utiliza, por qué se contabiliza en tal y de otra manera, de tal forma que las decisiones y toma de decisiones, van a estar siempre soportadas en la información. Se evita la solidaridad por acreencias no relacionadas. ¿Qué significa esto? Acreencia que no hubiera sido relacionada injustificadamente por el deudor, lo hace acreedor de responder solidariamente con sus bienes de los perjuicios que le causó al acreedor por no haberlo relacionado a la contabilidad cuando debió haberlo hecho, cuando debió haberlo relacionado. Ese mal se paga con la solidaridad del representante legal, revisor fiscal y del contador, que son los encargados de gestionar, certificar y elaborar todo lo contable en la empresa. Y finalmente, se evitan responsabilidades subsidiarias de tipo penal y económicas a los administradores, socios y controlantes por la falta de administración contable y financiera. Entonces, como frase del día, en este evento sería: sin información no es posible el acceso de la empresa a los procesos de insolvencia. Muchas gracias y muy amables a ustedes. El doctor Urazán hace parte de la lista de auxiliares de la justicia de la Superintendencia de Sociedades en calidad de liquidador, promotor e interventor. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Juan Carlos Urazán. Buenos días. En primer lugar, queremos agradecer en nombre de Urazán Abogados Asociados a la Cámara de Comercio de Bogotá, a sus directivas, en cabeza del doctor Santiago, a su equipo de trabajo, por la realización, coordinación y organización de este evento. Asimismo, queremos agradecer la participación de los doctores Adolfo Palma y Juan Camilo Herrera por sus excelentes intervenciones. Por supuesto,
que también agradecemos la asistencia de todos y cada uno de ustedes. Este evento ha sido diseñado para que los empresarios y comerciantes presentes conozcan e identifiquen algunas causas que tienen frecuente ocurrencia en el ejercicio de la actividad empresarial y que una vez ocurren, bien pueden convertirse con posterioridad en verdaderas causas generadoras de crisis. Y ahí un primer elemento, las causas de la crisis. Un segundo elemento tiene que ver con la existencia de algunas herramientas, de algunos mecanismos y de algunos procedimientos consagrados en la ley y cuya finalidad es permitir que a esas empresas y a esos patrimonios en estado de crisis los puedan superar en la medida en que los utilicen adecuadamente. Me refiero entonces específicamente a los acuerdos de reorganización, bien de personas naturales comerciantes, no comerciantes, a la reorganización empresarial, entiéndase entonces, reorganización de empresas, a los acuerdos privados de reorganización, a las liquidaciones voluntarias y a las liquidaciones judiciales. Respecto al conocimiento que los empresarios o comerciantes en situaciones de crisis tienen para conocer estos procesos, valga decir que estadísticamente menos de un 10% de las empresas en situación de dificultad económica acuden a los mecanismos de reorganización empresarial como mecanismo de superación de crisis. Aproximadamente un 50% no hace absolutamente nada, facilitando de esa manera el cierre de la empresa. El restante porcentaje, es decir, un 50%, normalmente lo que hace es refinanciar, renegociar sus deudas, su pasivo, como mecanismo para solventar esa crisis. Precisamente, esto, como lo expondré a continuación, corresponde a algo que va en contravía de la filosofía de la Ley 1116. Y el tercer y último elemento, que es el que a continuación expondré, corresponde a los aspectos prácticos de la reorganización y a la reorganización vista desde una perspectiva integral. Con esto último, lo que quiero significar es que la verdadera reorganización es aquella que, en virtud de lo que señala la ley, artículo 13, ley 1116, es la que comporta la reorganización financiera, administrativa, operativa y de competitividad. ¿Cómo alcanzar la verdadera reorganización integral? Ese es un punto, tal vez, de los más importantes. Vamos a analizar un caso específico. Una empresa X tiene obligaciones por valor de 500 millones de pesos. Por valor de 500 millones de pesos. Y ese pasivo está representado en créditos que le adeuda al sector financiero, 3 bancos, 2, 3 bancos,
a sus acreedores o proveedores estratégicos, entre otros. Y los atiende o los debe atender en forma mensual y la última cuota de pago la debe realizar en el mes de diciembre de 2014. Pero resulta que ubicados en octubre del 2013, la empresa atraviesa por situación de iliquidez. ¿Qué hace el empresario a través de sus administradores? Acude a sus acreedores con el propósito de alcanzar una refinanciación de esa obligación y lo consigue mediante la ampliación del plazo, suponiendo 2 años. Luego entonces esas cuotas últimas las deberá atender diciembre de 2016. Eso implica, por supuesto, refinanciación y ampliación de los intereses. Ubicado esa empresa en el mes de junio del año 2014, continúa con problemas económicos y liquidez. ¿Qué hace ahí el empresario? Acude nuevamente a sus acreedores para refinanciar. ¿Obligaciones ya refinanciadas? No. Ese, por supuesto, no es el camino. Y no lo es por una razón. Porque esa empresa ya ha perdido credibilidad, ha perdido confianza. Luego entonces, ¿en qué situación queda la empresa? En una situación absolutamente caótica. Entonces, ¿por qué se presentó esa situación? Sencillamente porque esa empresa no tuvo en cuenta cuáles fueron las causas que le impidieron atender adecuadamente sus obligaciones, y al no conocerlas, pues mal podría haberlas resuelto, y por eso llegan a esa situación. Por eso es que se llegan a las situaciones de crisis agudizada. Bajo ese esquema entonces, y teniendo claro que la situación de crisis empresarial, de dificultad económica, es el aspecto medular, el aspecto más importante de la reorganización empresarial, por una parte, y por el otro, que en la medida, y solo en la medida, en que los procesos de reorganización se aborden en forma integral, es que verdaderamente puede cumplirse con el propósito y finalidad de la ley, que no es otro que exista fluidez del crédito, generación de empleo y, por supuesto, generación de riqueza. Aclarado esto, vamos a mirar específicamente los aspectos prácticos de un proceso de reorganización y cómo se lleva a cabo. Cuando quiera que hemos sido consultados para solucionar situaciones de crisis, lo primero que nosotros debemos identificar es lo siguiente: si la empresa o el patrimonio se encuentran dentro de los 2 presupuestos sustanciales para ser admitidos a un proceso de reorganización. Esto es, si se encuentra en cesación de pagos o incapacidad inminente para atender sus obligaciones. Frente al primer punto, cesación de pagos. El presupuesto implica que la empresa adeuda cuando menos 2 o más obligaciones, o tiene 2 o más procesos ejecutivos en contra, y para ambos casos esas obligaciones deben
superar el 10% de su pasivo total. Pero bien puede ocurrir que la empresa no esté desatendiendo sus obligaciones, las está cumpliendo de manera cabal. Pero razonablemente se infiere